Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Como estamos una semana más para analizar un sector que la verdad es que lleva unas semanas queriendo echarle un vistazo, pero tal y como estábamos con guerras, conflictos, petróleos y demás, pues lo he tenido que ir dejando un poco de lado hasta esta semana que parece que todo se estabiliza un poco a nivel geopolítico. Seguimos con las mismas incertidumbres y bueno, en principio no cambia mucho el panorama y me da tiempo a centrarme en un sector que ya os digo me interesa mucho revisar porque están muy afectados por todo el tema de inteligencia artificial y lo vamos a ver en sus cotizaciones como de ser valores con unas tendencias alcistas impecables pues se han ido reduciendo a lo largo de estas últimas semanas, meses y ojo que amenazan con perder algunos soportes importantes. Ya os digo, es un sector que está muy influido por todo el desarrollo de inteligencia artificial y que hasta hace nada pues eran valores de los que se consideraban que tienen foso defensivo, ¿no? Que mucho tenían unas barreras de entrada importantes y que muchos analistas los consideraban dentro de sus carteras en análisis fundamental porque eran valores que tenían un sólido crecimiento y era muy difícil que entraran competidores en ello. Ahora con todo el desarrollo que estamos viendo, sobre todo pues bueno con las emisiones de código abierto, de DeepSeek y demás, pues pueden hacer que su situación cambie y eso lo estamos viendo con caídas en cotizaciones importantes y aunque bueno caen un poco las expectativas de futuros, vemos que las valoraciones, sus múltiplos siguen siendo altos a pesar de esas caídas de cotizaciones, porque también lo que están cayendo son las expectativas de beneficios. Entonces, pues nada, vamos a ver un poco en detalle el sector. Como siempre, podéis seguirme en mi blog, en segurinvest.blogspot.com. Además, diariamente publico contenido en mi red de Twitter de X, en @inversorvalence1. Y nada, y antes de empezar a analizar el sector, os dejo con el disclaimer como siempre y empezamos con los valores. Este material es únicamente para fines informativos y de entretenimiento. El contenido de este vídeo y la información presentada no constituyen un servicio de asesoramiento financiero, recomendación de inversión, ni una oferta o solicitud de compra o venta de ningún valor o producto de inversión. Siempre debes buscar el consejo de un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. No estoy recomendando la compra, venta o retención de ninguna acción, fondo, divisa o cualquier instrumento financiero específico. Las menciones a valores o activos son únicamente a modo de ejemplo y para ilustrar conceptos. Todo lo expresado en esta presentación representa mi opinión personal y mi propia visión del mercado y de los activos mencionados. Está enfocado a compartir mis experiencias y análisis. Y por último y más importante, las inversiones conllevan riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida del principal. No intento influir en las decisiones de inversión de nadie y la responsabilidad de cualquier inversor recae únicamente sobre el propio inversor. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Y arrancamos el análisis de los valores con Microsoft. Microsoft, como veis, de largo plazo, pues bueno, es una tendencia alcista impecable con todos los objetivos alcistas que tenía por cumplir cubiertos. Tenía el impulso FIBO desde el arranque de después de la pandemia, que prácticamente lo cumplimos aquí al TIC. Y justo a finales del año pasado vemos que nos hace un pequeño doble techo, una pequeña figura de doble techo justo en la zona de máximos y esto pues bueno, aquí ya nos tiene que hacer empezar a dudar. Activación de la figura con la ruptura de los $490 y a partir de aquí pues bueno, algo de duda porque bueno, es un gran valor, uno de los grandes valores directores del mercado dentro de lo que son las 7 magníficas. De hecho analizamos el valor cuando hice el vídeo sobre las 7 magníficas. Entonces pues bueno, aquí el valor estuvo dudando durante un tiempo con la media, a ver si la aguantaba o no la aguantaba, pero justo aquí 28-29 de enero es un patrón que veremos en algunos otros gráficos, hueco bajista con la destrucción del producto de Anthropic y a partir de ahí pues bueno, el valor
se sumerge en una tendencia bajista importante. Ya desde máximos nos acumula una pérdida que es del 30%. Ojo que para ser un valor del tamaño de Microsoft es importante, y el problema es que sigue sin levantar cabeza. Tenemos aquí zona de soporte $380, veremos si aguanta. En un primer ajuste parece que ha funcionado, si no, pues bueno, tenemos que ir a mirar ya los mínimos de los aranceles de Trump y la zona de resistencia histórica, que pasaba por la zona de 340 más o menos. Entonces, pues bueno, muy atentos, que aunque es un gran valor y no debería de caer tanto, pues bueno, el caso es que está muy bajista, y bueno, muy lejos de la media. Podría tener algún recorte, pero de momento, pues bueno, no es un valor que debamos de mirar. Sí que tenerlo en el radar, porque en algún momento repuntará, pero cuidado con él. Siguiente valor, Palantir. Palantir, pues bueno, es una estructura alcista en los últimos años espectacular. Yo la tuve en cartera en su momento, y bueno, una vez cumplidos objetivos y ya con algún movimiento bajista más o menos preocupante, salió de mi cartera. Creo que entré aquí con 2023 o incluso 2024, y ya con alguna caída importante después de prácticamente haber hecho un por cien, salí de ella. Y la verdad es que el valor, pues aunque yo saliera, creo recordar que fue por la zona de 30 euros, no sé muy bien por dónde, por aquí igual al llegar a resistencia, creo que a 40 no llegué a tenerla. Pero el valor, pues la verdad es que siguió subiendo, media actuando como soporte, incluso marcando algún pequeño objetivo alcista que todavía tiene activo a la zona de 230. Estuvo cerca de cumplirlo, estuvo en 210, así que cuidado. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos visto que ya durante pues prácticamente el último año ya la tenemos muy lateral, con zonas de soporte 125 y 150, 145 por ahí. La tenemos bastante lateral, de momento aguantando, la media actuando como soporte en el corto plazo. Y ojo con esta estructura lateral, canal bajista, que bueno, es un poco peligroso. Si consigue superar pues esta zona de canal y la zona de 190, que es un poco donde tiene las resistencias importantes, y donde ha chocado pues en dos, casi en tres ocasiones, pues veremos si consigue superarla y seguir subiendo. Siguiente valor, SAP. SAP es la compañía europea, digamos, por excelencia del sector. Aquí también tuve posición en el pasado, con la activación de este rango lateral que venía dibujando desde bastantes años. Objetivo alcista activo a la zona de 227. La verdad es que pues bueno, el valor funcionó muy bien mientras lo mantuve en cartera. De hecho, cuando llegó ya estos cumplimientos de objetivo, ya vendí la mitad, y luego pues creo que fue con esta caída o con esta siguiente ya vendí la totalidad. Y menos mal, porque a pesar de ser buenos valores, pues los valores a veces también caen, y en este caso, pues bueno, aquí vemos cómo esta zona de soporte resistencia junto con la media, pues bueno, es la zona que daba ya por finalizada la estructura de largo plazo, y que donde el mercado pues empezaba ya a discriminar este valor. Movimiento bajista, al igual que veíamos en Microsoft, que se acelera con este hueco el 28-29 de enero, y a partir de ahí, pues bueno, el valor no deja de caer. Le tenemos muy bajista, y ya prácticamente en el 61.8 FIBO de toda la subida que empezará en 2023. Entonces, pues bueno, mucho cuidado con el valor. Podría frenar en la zona de esas 132, 133 euros, que había sido resistencia en el pasado, y es un valor que yo os digo que en principio pues no deberíamos de estar.
Continuamos con Salesforce. Salesforce, pues bueno, también otra tendencia alcista de largo plazo. Aquí sí que tenemos alguna duda más ya desde hace bastante tiempo, ya que en 2021 prácticamente pues registró los máximos. Tuvimos un pequeño repunte en 2025, que aquí incluso pues bueno, podríamos haber visto alguna estructura alcista importante a superar esta zona de 308, pero bueno, el valor no tenía fuerza, la ruptura no fue fuerte y bueno, vimos que se volvió a meter dentro del rango lateral. Figura de hombro, cabeza, hombros en zona de máximos. Aquí tenemos un hombro, aquí tenemos la cabeza y aquí tenemos otro hombro un poco más extendido. Proyección a 146 dólares. En principio, pues bueno, el valor está muy bajista a corto plazo, media actuando como resistencia y le tenemos pues intentando agarrarse a la zona de 190 dólares, que es la última zona de resistencia importante que le queda antes de cumplir este objetivo bajista que os indicaba. El siguiente valor que vamos a ver es ServiceNow. ServiceNow, pues bueno, aquí vemos que es otra tendencia alcista importante, rompiendo resistencias y en máximos históricos pues hasta prácticamente el inicio de 2025. Ahí nos deja un pico que en principio pues no preveía o no hacía prever que las caídas fueran a ser tan importantes. Un hueco en la zona de máximos, posiblemente esto sería algún resultado, y a partir de ahí pues bueno, vimos un descenso a la media de soportes y en principio pues bueno, pintaba regular. Un intento de recuperación que se vio frustrado y en principio pues nos deja un canal bajista importante, ya con la zona de la media bastante lejos, perdiendo ese soporte importante que habían sido los 136 los 136 dólares y el hueco que veíamos en otros valores como Microsoft anteriormente. A partir de ahí, pues bueno, parece que nos intenta hacer algo de soporte en esta zona de 100 dólares y en principio, pues bueno, veremos a ver si consigue. De momento la estructura pues no ha conseguido cerrar este hueco que comentaba de finales de enero y la verdad es que el valor, pues dentro de que está intentando rebotar, tampoco es de las mejores situaciones en el sector. El siguiente valor, Adobe, pues otra valor que viene muy bajista desde que marcara máximos en 2021. A partir de ahí, pues bueno, un poco lateral y con un rango bastante amplio desde los máximos que marcará en esa zona de 600, 650 y los mínimos en zonas de 277, que es prácticamente el nivel que está rompiendo ahora. Este es un valor que siempre he llevado en el radar y que siempre me ha gustado para poder entrar. De hecho, incluso la llegué a incorporar en alguna selección trimestral de valores. Creo que fue aquí más o menos en la zona de soporte de los 440, intentando esperar un rebote desde esa zona, pero la verdad es que no aguantó la zona. Hueco bajista aquí importante y a partir de ahí pues bueno, un goteo a la baja significativo con la media actuando como resistencia. A día de hoy pues bueno, este soporte que os decía de la zona de 277 se está perforando y ha servido de resistencia y en las últimas jornadas pues viene marcando mínimos de los últimos años, así que en principio para mí, por desgracia, porque creo que ha sido una gran compañía durante todos estos años, pero parece que sus años buenos han pasado y de momento pues sigue siendo un no tocar. Siguiente compañía, Autodesk. Esto, pues bueno, a los que os dediquéis a parte de diseño, de arquitectura y demás, pues creo que es el sistema rey que hay para toda la elaboración de proyectos y la verdad es que es un valor que ha funcionado bastante bien
históricamente, aunque desde 2021, donde marcar esos máximos, el valor está muy lateral. Creo que en alguna cartera modelo, carteras para un año que hacía cuando comencé por Twitter, eh, por Inversor Balance. Por Inversor Balance 1, que es mi cuenta. Ahí empecé con esas selecciones anuales de una cartera y este valor llegó a estar en ella. No sé si incluso lo incluí en alguna selección de algún trimestre, pero la verdad es que desde esta especie de triángulo que venía marcando allá por 2023-2024, pues el valor, la verdad es que no ha diseñado ningún otro objetivo alcista, y ahora a corto plazo, pues desde la zona de los 320 hemos visto que nos ha roto los $232 y nos activa objetivo bajista hacia la zona de 165. No sabemos si lo cumplirá, de momento ha intentado rebotar, pero la media ya está con pendiente bajista y la verdad es que está peligroso. Soporte intermedio, zona de 213, veremos si lo mantiene. El primer ajuste ha frenado ahí, veremos si consigue frenar en los siguientes. Siguiente compañía, Datadog. Datadog es un valor con menos histórico, pero también venía siendo bastante alcista desde su salida a bolsa, y en 2021, como otras del sector, pues nos dibuja un máximo. Además, justo en noviembre de 2025, cuando parecía recuperar, ahí nos deja otro máximo, y ojo que tenemos dos máximos en la misma línea. Si perdiera esta zona, todavía está muy lejos, pues ojo que nos activaría un gran doble techo en máximos. De momento sigue muy lateral, ha funcionado el soporte de la zona de $99, pero cuidado que la media ya está actuando como resistencia, y el valor, dentro de que no está tan bajista como otras del sector y parece intentar recuperar la zona de la media, pero mucho cuidado porque el sector no está fuerte y no hay mucha ilusión por entrar aquí en este momento. De momento ya os digo, el valor no es de los peores, pero tampoco está nada bien. Siguiente compañía, Capgemini. Capgemini, pues bueno, también vemos aquí otro movimiento bajista importante. Históricamente ha sido un valor bastante alcista, pero también estructura similar. 2021 nos deja zona de máximos que vuelve a atacar a finales o a principios de 2024, pero no consigue romper con fuerza. A partir de ahí no tenemos dos máximos alineados, pero casi. Vuelve a las andadas, directriz bajista importante, nos rompe el soporte de 176, nos rompe siguientes soportes, zonas de 143, y ahora nos ha roto el soporte de $107, que bueno, había sido una zona de control importantísima desde allá por 2018-2019. A muy corto plazo tenemos objetivo bajista activo por este doble techo de continuidad hacia la zona de 90 euros, y bueno, de momento el valor pues sigue siendo un no tocar, marcando mínimo sesión tras sesión. Esta resistencia de 107 o esta zona de control de $107 que había funcionado de resistencia en el pasado, de soporte, pues ahora es resistencia. Ha intentado romperla y no ha podido, y se nos ha ido de nuevo a mínimos de los últimos años. Mucho cuidado porque el valor está peligroso. Y por último, y para terminar, pues bueno, una empresa más pequeñita dentro de lo que es el sector, pero que había sido líder en algunos canales de análisis fundamental por las buenas proyecciones que tenía. Aquí veis su escaso, su poco histórico. Empezó a cotizar en 2021, a partir de ahí subió como un rayo desde 67 hasta zonas de $200, prácticamente multiplicó por 3 en un año, y yo os digo, estaba en todos los canales de análisis fundamental, se hablaba de ella. A partir de ahí empieza la corrección, empieza pues prácticamente la guerra de Ucrania, los primeros días de la guerra de Ucrania, este valor que recuerda que tenía bastantes trabajadores en la zona, empieza a caer, nos dibuja
un primer módulo FIBO que parecía que se frenaba, pero justo cuando llegó al 38.2 pues inició otro tramo bajista. A partir de ahí, cuando nos rompe la zona de 81, dibujamos el impulso a 51 y pues el valor lo ha cumplido a mediados del año pasado. Muy bajista, media actuando como resistencia y ya os digo, un ejemplo, aunque es un valor muy pequeñito y tiene poco que ver con todas las otras que hemos visto en el sector, un ejemplo de cómo no hay que enamorarse de valores y que valores que parecían que iban a ser los mejores, incluso que la narrativa de analistas fundamentales que los seguían con detalle y conocían un poco de sus cuentas, pues vemos como no ha servido de nada. Valor muy bajista, último intento de rebote y la verdad es que pues bueno, parece que se está hundiendo de nuevo. Por mi parte esto es todo. Espero que os haya gustado. Como siempre, darle al like si queréis seguirme y no perderos nada, suscribiros al canal y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias y buen fin de semana.